Hola, bienvenidos a esta actividad, la Expedición Lectora 2021. Es una actividad desarrollada por la Fundación de Nosotros, patrocinada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos, y consiste en un mirar con lupa, en un mirar en detalle, lo visto en la primera sesión, el año 2020, la Expedición Lectora 2020, que consistió en la historia del libro en 16 capítulos. Este será un mirar en detalle los arcanos, los secretos del oficio de la encuadernación. Este primer capítulo consistirá en aprender ciertos secretos, ciertos detalles, ciertas minucias respecto del papel, puesto que de papel es que están hechos los cuadernos, los libros. La celulosa es una fibra que, mediante su estructura, se fija una a otra, se enreda una con otra, como si fuese un plato de tallarines. El papel está hecho de fibras de celulosa, que si lo miramos al microscopio, quedan, y el papel está hecho a mano, quedan desordenadamente así. Esto hace que tenga pocas propiedades mecánicas, como el conceptos de dilatación, de estrechez y de resistencia al desgarro. Lo que hace la máquina, en definitiva, es ordenar las fibras de celulosa al interior del papel, entregándolas todas en una sola dirección, en una sola y única dirección. Esto hace que el papel tenga propiedades mecánicas, como flexibilidad, como dilatación, y otras propiedades como el desgarro al tirarlo aquí o allá lo hace más o menor resistente al trabajarlo en la máquina. La celulosa es una fibra que se extrae del procesamiento de la madera, el pino, el eucalipto y otras maderas en otros países, con el fin de darle ciertas características finales al papel: dureza, blancura, resistencia a la tracción y a la humedad. Aquí estamos presenciando lo que es una estación de trabajo de hacer papel. Es una máquina gigantesca, tiene 3 pisos de altura, tiene 60 metros de largo aproximadamente y consiste básicamente en que de un sector donde está acumulada la pulpa con mucho contenido de agua se va estirando en una alfombra que le entrega a diferentes rodillos calentados al vapor para su secado lo más rápido posible y luego convertirlo en bobina. Lo que nos interesa en tanto encuadernadores es lo que pasa al comienzo del proceso de hacer papel, y es cuando la máquina distribuye sobre esta alfombra la pasta de celulosa con un gran contenido de humedad. Hay ahí un movimiento, una vibración constante, un vibrato le llaman, y hace que la fibra de celulosa que estaba desordenada en el momento inicial, por efecto de la vibración, se ordena de cierta manera y quedan todos ordenados en el mismo sentido. Eso hace un papel industrial. Una vez visto lo anterior, vamos a ver en qué se traduce esto en términos del tema que nos interesa, que es la encuadernación. El papel, definitivamente, al salir de la máquina, sale con sus fibras de celulosa perfectamente ordenadas, en uno y solo sentido. Así se ordena en bobinas, las que luego son cortadas, empaquetadas y entregadas al cliente. Así es como le llegan a un taller de encuadernación. Y en el taller de encuadernación, al momento de elegir la posición del papel, hay que considerar la posición de la fibra de celulosa. Para eso hay varios trucos y es lo que les vamos a mostrar a continuación. Se ocupan trozos de papel de igual medida para no confundirse y con una gran sensibilidad, y yo recomiendo hacerlo siempre con los ojos cerrados, determinar en qué sentido de su posición el papel presenta mayor o menor resistencia al doblez. Entonces así es como lo ha entregado la máquina, las fibras todas puestas en un solo sentido, las fibras de celulosa puestas en un solo sentido. ¿Y esto en qué se traduce? En un papel con el que nosotros vamos a trabajar luego en nuestro taller, que si tenemos la cierta sensibilidad, cerrando los ojos o haciéndolo con mucha fineza, determinar en qué sentido el papel ofrece mayor o menor resistencia al doblez. Y con la experiencia me determino que es aquí. Ya vimos lo que es el determinar la posición de la fibra en una cartulina. Y esto se da en todos los tipos de papeles industriales con los cuales uno trabaja en un taller, ya sea papel, cartulina, papel muy delgado o cartón, del más grueso al más delgado. Vamos a ver cómo se determina la posición de la fibra en ellos. Aquí tenemos un trozo de cartón 10×10, es un cartón de 3 milímetros, y también o con los ojos cerrados o sintiendo con mucha sensibilidad dónde ofrece mayor resistencia al doblez, y se determina que es aquí, no quiere doblarse, aquí está casi cómodo y no sufre ningún problema. Y así como lo vemos en un cartón grueso como este, lo podemos ver también en un papel más delgado como este. Se hace el mismo ejercicio y se determina hacia dónde corre su fibra en tanto su mayor o menor resistencia al doblez. ¿Eso qué hace? Está doblado aquí, la fibra corre aquí, ya la he determinado, y eso me permite doblarlo casi a cero y el papel no sufre. Si hago el mismo ejercicio en el otro sentido, la única manera de que el papel pueda doblarse hasta ese extremo es que la fibra se quiebre
y luego ya no puede volver a reconstituirse, ya quedó quebrado y ya este es un papel que quedó marcado. Si le aplico humedad a un papel delgado, ocurre que se dilata de la siguiente manera. La celulosa se estira hacia los lados, no hacia arriba o hacia abajo. Esta curvatura me está indicando que esta celulosa está puesta en este lugar. Vamos a ver a continuación en qué se traduce esto de la fibra del papel en la fabricación de un libro. Aquí hay dos ejemplos de libros que encuadernadamente están iguales. Están con cartulina, están pegados con silicona en el lomo, es papel roneo adentro. Uno está bien hecho, otro está mal hecho. Este, por ejemplo, uno lo abre, la posición de la fibra de la celulosa está paralela al lomo, que es la regla de oro de la encuadernación. Y el libro permanece abierto. Es muy amable con el lector, no suena, solo el roce de mis dedos. Este otro, por ignorancia o economía del editor, la posición de las fibras de celulosa están en forma perpendicular al lomo, lo que hace que no quiere abrirse. Es un libro que quiere morder al lector. Entonces, si yo quiero leer hasta el fondo, fuerzo el libro a que se abra y hace que se rompa la celulosa y el libro empieza a desarmarse. Aquí está bien puesta y el libro yo lo puedo doblar y no sufre de ninguna manera y es muy amable conmigo al leerlo. Ya vimos cómo se comportan los libros al estar bien o mal hechos según la posición de la fibra de celulosa en su estructura. Hay casos que son dramáticos, como el que le vamos a mostrar a continuación, en el que el editor, por ignorancia, como os he dicho, o por economía, la mitad de su trabajo lo hizo con la posición de la celulosa en forma correcta, la segunda mitad en forma incorrecta. Aquí tenemos el ejemplo de una revista en el que es de papel muy delgado, en el que el editor, la primera parte de su trabajo la hizo bien, el papel no suena al abrirse, la revista queda perfectamente abierta, se puede leer cómodamente, pero ocurre que llegado a la mitad de la revista, algo pasó y ocurre esto. Ya hemos visto las implicancias que tiene el que la fibra de celulosa esté bien o mal puesta en la fabricación de un libro o cuaderno. Si ustedes lo hacen el experimento en su casa de determinar cuál está bien o cuál está mal, no se desesperen. Nosotros lo hicimos aquí en la biblioteca, agarramos 10 libros al azar, revisamos concienzudamente cuerpo y tapa, la posición de la fibra en ambos y determinamos que solo el 10% está bien hecho. Es una pérdida del conocimiento, es una medida que la toma la economía y no la artesanía. Ustedes como encuadernadores tienen que hacerlo como corresponde. La fibra de la celulosa en todo material que entre en la fabricación de un cuaderno debe correr paralela al lomo.